comienzo? Yo te presento. Y luego la... Estamos en vivo. ¿Ya estamos, cierto? Sí, señor. Sí. Ok. Arráncale. Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro Rayo, soy el jefe de electrofisiología del Hospital de San José. En el día de hoy realizamos un evento en conjunto con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José y Fundación Cardioinfantil. Tenemos el honor de contar en el día de hoy con la participación del doctor Antonio Berrueso. El doctor Berrueso es médico cirujano especialista en cardiología de la Universidad de Granada. El doctor Berrueso tiene un doctorado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Barcelona y ejerció como profesor en la Universidad de Barcelona desde el año 2014 hasta el año 2018. El doctor Berrueso es miembro de la Escuela de Medicina de la Sociedad Europea de Cardiología, de la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y es miembro también de la European Heart Rhythm Association. Actualmente el doctor Berrueso es el jefe del Departamento de Arritmias y director del Centro de Investigaciones e Innovación del Centro Médico Tecnón del Grupo Quirón Salud en Barcelona, España. Antonio es mi amigo, mi profesor, es un gusto traerlo con ustedes. Luis Carlos. Buenas tardes a todos. Soy Luis Carlos Sáenz, jefe del Servicio de Electrofisiología de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Gracias, Alejandro, y bienvenido, doctor Berrueso, a esta conferencia realizada en conjunto con la FUCS y la Fundación Cardioinfantil. Hoy el doctor Berrueso nos hablará de la evaluación de taquicardia ventricular guiada por imágenes, cómo, cuándo y por qué. Le recordamos que al conectarse a esta conferencia, usted autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.cardioinfantil.org. Si usted desea registrar su asistencia, al evento, le agradecemos diligenciar el formato cuyo link está socializado a través del chat. De igual manera, le informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat para preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Le agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Bienvenido, doctor Berrueso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Alejandro. Es para mí un honor y un placer estar con vosotros aquí hoy y compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en relación a la ablación de arritmias ventriculares guiadas por imagen durante algo más de la última década. Como os he dicho, hace ya más de 10 años entendimos que podía ser de bastante ayuda utilizar la imagen obtenida de forma no invasiva para ser utilizada durante los procedimientos de ablación. Y aquí tenéis un ejemplo de uno de los primeros estudios que hicimos y que publicamos en European Heart Journal, en el cual analizamos la utilidad de la resonancia magnética adquirida antes del procedimiento de ablación de taquicardia ventricular clínica y en el cual pues, nos dimos cuenta de que más del 95% de todas las taquicardias ventriculares clínicas, de las que teníamos documentación electrocardiográfica, se originaban en un segmento del ventrículo izquierdo en el que nosotros veíamos en la resonancia que había realce tardío. Y esto era tan así que para nosotros, al final de toda esta experiencia que tuvimos y de analizar todos estos pacientes, para nosotros, si no había realce en un segmento determinado, ya estábamos absolutamente seguros y convencidos de que allí no iba a estar el origen de la taquicardia ventricular. Analizar esto de forma no invasiva antes de la ablación pues era útil en pacientes con cardiopatía isquémica, pero especialmente o muy especialmente en aquellos que tenían cardiopatía no isquémica, porque ello nos iba a ayudar, es decir, mirar en qué lugar del espesor de la pared miocárdica estaba el realce, endocárdico versus epicárdico versus transmural versus medio miocárdico, nos iba a ayudar a planificar el procedimiento. Y no solamente era útil o muy útil en los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, sino que también más adelante vimos que también podía ser muy útil en los pacientes posinfarto de miocardio.
hicimos un estudio adicional a este, en el cual ya no nos centrábamos en ablacionar taquicardias ventriculares clínicas, sino más bien en eliminar todo el sustrato responsable de las taquicardias ventriculares clínicas y algunas no clínicas que pudiera tener el paciente más adelante, y analizamos los resultados de la ablación endocárdica en pacientes con infarto subendocárdico, en un grupo, en otro grupo infartos transmurales en los que hacíamos ablación endocárdica y epicárdica, puesto que el infarto era transmural, y lo comparamos con un tercer grupo que tenía cicatrices transmurales, que ocupaban toda la pared, y en los que solo hicimos ablación endocárdica. Durante el seguimiento, lo que vimos es que las curvas de supervivencia libres de eventos eran exactamente iguales en pacientes con sustrato solo endocárdico y ablación endocárdica, o sustrato transmural y ablación endo y epicárdica. Y que era un factor de riesgo muy importante para tener recurrencias el hecho de que los pacientes con posinfarto de miocardio tuvieran una cicatriz transmural y solamente se hubiera hecho una ablación endocárdica. Por lo tanto, muy útil para decidir cuál es la aproximación más adecuada en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, pero también en los pacientes posinfarto de miocardio. Deciros que en la resonancia magnética nuclear potenciada con gadolinio, que obtenemos antes de los procedimientos, podemos distinguir tres tipos de tejidos, como podéis ver en esta diapositiva. Uno de ellos, el tejido que no tiene realce, y, por otra parte, el tejido que tiene realce. Y dentro del tejido que tiene realce podemos distinguir la zona que tiene más realce y la zona que tiene menos realce. La zona que tiene más realce es la cicatriz densa o core, y la zona que tiene un poquito menos de realce de gadolinio es la cicatriz heterogénea o también llamada border zone. Si nosotros obtenemos esas imágenes de resonancia y utilizamos softwares de postprocesado, como es el que nosotros utilizamos desde el principio, que se llama ADAS 3D y que está disponible comercialmente, pues podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, como podéis ver en la parte superior izquierda de la imagen, en la que obtenemos una imagen tridimensional del ventrículo o de los ventrículos que está codificada en colores dependiendo del tipo de realce o su ausencia en la resonancia magnética nuclear. Y cuando hacemos estos mapas, que les llamamos mapas de intensidad de píxeles, lo que vemos de forma no invasiva es casi exactamente lo mismo que podemos ver después de una hora, hora y media o 2 horas de mapeo de alta densidad en el ventrículo con catéteres multipolares o con catéteres convencionales. Por lo tanto, adelantamos mucho y tenemos información de cuál es el sustrato responsable de las taquicardias ventriculares antes del procedimiento, que, como hemos dicho antes, pues sirve para planificar el procedimiento y también para localizar de forma precisa dónde está el origen de las arritmias ventriculares que vamos a tratar. Aquí tenéis un ejemplo de la pantalla que vemos con el software de postprocesado que utilizamos y cómo lo que hacemos inicialmente es segmentar el ventrículo izquierdo de forma semiautomatizada y bastante rápida, y cómo tenemos la codificación en colores de las zonas de tejido sano, las zonas de cicatriz y las zonas de cicatriz densa y las zonas de tejido heterogéneo. Aquí en la izquierda tenéis unas imágenes de diferentes ventrículos en los que estas imágenes, vamos a ver, en las que estas imágenes son obtenidas y visualizadas ya en 3 dimensiones. La visualización del sustrato de las arritmias ventriculares no es solamente útil, y aquí vamos a dar un par de pinceladas acerca de cómo se puede utilizar en la práctica clínica, no es solamente útil para guiar las intervenciones de ablación de arritmias ventriculares, sino que también es útil, o puede serlo, para la prevención primaria de arritmias ventriculares. Nosotros hicimos un estudio multicéntrico en pacientes que necesitaban terapia de resincronización cardíaca, a los cuales el clínico decidía si les iba a implantar un resincronizador sin o con desfibrilador en base a criterios clínicos, pero antes del implante le hacíamos una resonancia magnética y luego seguimos a los pacientes. Este es el tipo de imágenes que nosotros veíamos en estos pacientes cuando analizábamos la resonancia magnética, y fundamentalmente lo que obteníamos, además de una reconstrucción tridimensional del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y todas las estructuras cardíacas, era una codificación en colores, en 3 dimensiones, de la zona de la cicatriz.
Y no solamente veíamos la cicatriz, sino que veíamos si existían corredores de border-zone, de tejido viable, que son los que llamamos canales y que son el sustrato propio de las arritmias ventriculares y que están dentro de la cicatriz. Aquí tenéis un ejemplo de un canal de border-zone, un canal de los que podemos ver en la resonancia y ahí reconstruido en 3 dimensiones. Aquí un ejemplo de cómo podemos visualizar el ventrículo con la zona de cicatriz y aquí cómo de forma automática el software detecta la presencia de un canal. Nos proporciona además información acerca de la masa de cicatriz que tenemos, la masa de border-zone y la masa de canal. Es decir, si existe, dónde está localizado, cuál es su posición tridimensional y cuál es la masa de canal que tiene un determinado paciente. Y esto de forma semiautomatizada y bastante rápida. Aquí tenéis 2 ejemplos pertenecientes a este estudio de resincronización, que es el estudio que conocemos con el nombre de estudio Gaudí, que se publicó en el JACC Cardiovascular Imaging hace algo más de un año, y en el que vemos 2 ejemplos típicos de pacientes que no tuvieron eventos durante el seguimiento. Uno de ellos porque no tenía cicatriz y otro porque tenía una cicatriz grande, muy grande, con una importante masa de cicatriz, pero dentro de la cicatriz no había canales de tejido heterogéneo. Ese es el típico paciente que no tiene eventos durante el seguimiento. Esto, para lo que nos puede servir, es para seleccionar aquellos pacientes que van a someterse a terapia de resincronización cardíaca y en lugar de utilizar criterios clínicos, que pueden ser un poco vagos e imprecisos, pues podemos utilizar técnicas de imagen como una resonancia postprocesada de esta manera y de esa manera vamos a saber la cantidad de cicatriz que tiene el paciente y si la cicatriz tiene canales o no. Esto nos va a permitir, con un valor predictivo negativo muy elevado para eventos de arritmias ventriculares durante el seguimiento, pues excluir aproximadamente de forma global, incluyendo pacientes isquémicos y no isquémicos, a un 60% de la población que no va a necesitar un DAI de backup y aquellos pacientes que sí lo van a necesitar y en los cuales además van a estar concentradas todas las terapias. Es decir, todas las terapias de desfibrilación que necesitan los pacientes que se implantan un resincronizador cardíaco están concentradas solamente en 1/3 de la población que va a tener una probabilidad de eventos muy elevada, de más de un 36%. Además, después de este estudio, lo que vimos siguiendo a estos pacientes es que cuando los pacientes hacen un remodelado positivo o negativo, esto no impacta, no tiene ningún impacto en el hecho de que los pacientes vayan a tener arritmias durante el seguimiento. Esto lo vais a poder ver publicado dentro de poco porque ha sido aceptado en Europeis. Y aquí lo que vimos es que aquí tenéis las curvas de supervivencia libres de eventos durante el seguimiento en pacientes sin cicatriz, independientemente de que tengan remodelado positivo o negativo, y los pacientes que tienen eventos durante el seguimiento y que solamente dependen de la presencia de cicatriz y de la cantidad de cicatriz que tengan y no de que remodelen positiva o negativamente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que uno no debe de hacer un downgrade si no conoce la cantidad de cicatriz que tiene el paciente, aunque este paciente haya mejorado y haya ascendido la fracción de eyección y ha tenido un remodelado positivo durante el seguimiento. Lo aconsejable en este caso sería hacer una resonancia, en este caso con técnicas de wideband para evitar los artefactos. Es importante también conocer que el tiempo en el que hacemos una resonancia, especialmente en pacientes, bueno, en general, tanto en los pacientes isquémicos como no isquémicos, es importante porque la cicatriz es algo que es evolutivo en el tiempo. Hasta ahora pensábamos que el remodelado después de un infarto de miocardio solamente afectaba al miocardio remoto a la zona infartada, remoto a la zona de cicatriz, pero nosotros hemos hecho un estudio de seguimiento en 100 pacientes posinfarto de miocardio y lo que hemos visto es algo que no se conocía y es que el remodelado no solamente afecta al miocardio remoto a la zona del infarto, sino que también afecta a la cicatriz. Y este remodelado consiste en que hay una disminución progresiva y prolongada en el tiempo del tamaño de la cicatriz, independientemente de cómo sea el remodelado general de
del ventrículo. Aquí tenéis un ejemplo en cómo cambia la masa de cicatriz en un paciente al que le hacemos una resonancia a los 7 días del infarto versus 6 meses del infarto versus 4 años después del infarto de miocardio. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso de un paciente que tiene un remodelado negativo en el miocardio remoto a la zona del infarto con una disminución progresiva de la fracción de eyección que pasa de ser un 47 a un 33 y a un 21% a los 4 años y cómo eso ocurre a pesar de que al mismo tiempo hay una reducción en el tamaño de la cicatriz. Estas son cosas que no se sabían y es importante porque esto lo que nos muestra es que son dos vías patofisiológicas diferentes y que pueden seguir caminos diferentes en algunos pacientes, no en todos. Y esto es lo que ocurre cuando analizamos de forma específica la cicatriz y la presencia de canales. En la fase aguda del infarto, a los 7 días, hay una presencia o un número importante de canales que van disminuyendo de forma progresiva, de forma que a los 6 meses son mucho menores y a los 4 días y a los 4 años, este es el estado final, en este caso de este ejemplo de paciente, en el cual vemos que ha disminuido mucho, no solamente la masa de cicatriz, como podéis ver abajo, sino también la masa de canales y también la complejidad de estos canales. Al final, la mayoría de los pacientes tienen taquicardias ventriculares muchos años después del infarto. Eso lo que nos quiere decir es que probablemente muchos de estos canales no tengan significación clínica y estos sí que son los que la van a tener. Exactamente lo contrario a lo que hemos visto en el estudio Footprint que hicimos en pacientes con miocardiopatía isquémica es lo que vemos en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica. Este es el ejemplo de un paciente con una miocarditis en el que hicimos una resonancia meses después del episodio inicial y esto es lo que ocurre 4 años después del seguimiento inicial de la resonancia inicial. Por tanto, el tiempo en el que uno hace las resonancias es importante y probablemente sean pruebas que se hayan de repetir con cierta frecuencia si nos vamos a basar en ellas para tomar decisiones clínicas acerca de los pacientes. Este es un ejemplo típico, simplemente para que veáis el tipo de imágenes que obtenemos y cómo se pueden analizar. Esto es un caso de un paciente con un infarto inferior. Aquí vemos la reconstrucción 3D de la resonancia con la volumetría de la cicatriz y un plano de ella y como esta sería la imagen que sacamos directamente de la resonancia, el postprocesado que hace el software que utilizamos, que se llama ADAS 3D, y cómo de forma automática se identifica un canal de conducción o un corredor de Borderson que va por medio de la cicatriz, el software identifica con esta línea exactamente por dónde transcurre el canal y cómo de forma automática, por donde está el canal, estos cubos de color pintados de color azul son aquellos que corresponden a una zona con menos realce de gadolinio dentro de la zona de la cicatriz y es la forma que tiene el dispositivo también de calcular la masa del canal, que es cada uno de estos cubos estimado con un peso determinado, que son cosas que están bastante bien definidas a nivel global. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo se identifican los canales en el interior de las cicatrices, en la izquierda y en la derecha, un corte transversal. Y aquí simplemente para mostraros que nosotros lo último que hemos estado trabajando y que es algo que ya tenemos elaborado y que hemos enviado para que sea publicado es cómo podemos intentar predecir episodios de taquicardia ventricular en los pacientes posinfarto de miocardio basados en el cálculo de la masa del canal, no solamente de la cicatriz global, sino la masa de canal. El cálculo de la masa de canal, como os he dicho, se puede hacer de forma automática y es un predictor independiente de eventos de arritmias ventriculares y es independiente de la fracción de eyección y de la masa total de cicatriz. Aquí veis dos casos, dos ejemplos de dos pacientes diferentes, uno de ellos con una cicatriz con canales con más de un punto de corte que hemos visto que es el más útil para predecir eventos arrítmicos y otro ejemplo de un paciente con una masa de cicatriz determinada y con una masa de canal que es inferior al punto de corte que hemos visto que es el más apropiado para predecir eventos. La sensibilidad y especificidad del cálculo de la masa de canal es muy elevada, sensibilidad del 93% y del 86%, en todo el rango de fracciones de eyección, desde fracciones de eyección normales hasta fracciones de eyección severamente deprimidas.
y, por supuesto, mucho mayor la sensibilidad y la especificidad que la que podemos tener con la estimación de la fracción de eyección. Aquí veis, estos cálculos son cálculos que se utilizan para ver la capacidad adicional de predicción de eventos que tenemos con una técnica con respecto a la otra, y aquí veis cómo la medición de la masa de canal es mucho mejor tanto en los pacientes que tienen eventos como en aquellos que no los van a tener durante el seguimiento, con el cálculo de la masa canal en comparación con la medición de la fracción de eyección. Bien, y ahora ya dejamos el tema de la prevención primaria y el cálculo del riesgo de muerte súbita, y vamos a ver cómo el análisis de este tipo de imágenes nos puede ayudar a guiar los procedimientos de ablación. Nosotros distinguimos entre aquellos procedimientos de ablación en los cuales se utiliza la resonancia magnética para ayudar en el mapeo durante el procedimiento, y finalmente cómo estas imágenes nos pueden ayudar incluso para evitar que tengamos que mapear los ventrículos y podamos ir directamente a ablacionar las arritmias sin necesidad de hacer estos mapeos electroanatómicos que en muchas ocasiones son muy tediosos y necesitan gran experiencia de los operadores, y que por lo tanto no son procedimientos que sean extensibles a que sean hechos por cualquier electrofisiólogo en cualquier hospital. Bien, hay algunas limitaciones de los mapas electroanatómicos. Esto sería un mapa electroanatómico y esto es un mapa de una resonancia, y esto sería un mapa híbrido en el cual la información de los dos están fusionadas, y aquí un ejemplo de cómo podemos ver los canales como habéis visto hasta ahora. Los mapas electroanatómicos consumen mucho tiempo, son muy tediosos, requieren un entrenamiento muy prolongado y grandes habilidades de los electrofisiólogos que se alcanzan después de años. La calidad de ellos es muy dependiente del operador. Habitualmente, incluso aunque utilicemos catéteres multipolares, son de baja resolución si los comparamos con la resolución que tenemos con una técnica de imagen, y además de ello no nos proporcionan información de qué es lo que está ocurriendo dentro del espesor de la pared miocárdica, cosa que sí tenemos cuando utilizamos este tipo de técnicas de imagen, especialmente la resonancia magnética. Digo especialmente la resonancia magnética porque es una técnica mucho más útil que un TAC para poder ver lo que está ocurriendo en el interior de la cicatriz y si existen canales y cuál es su distribución espacial y 3D. Ahora mismo hay un artículo que tenemos en prensa y que será publicado dentro de poco en Europeis, en el cual se compara la utilidad de la resonancia magnética y el TAC obtenidos en el mismo paciente. Aquí tenéis un ejemplo de lo que ocurre en muchas ocasiones, y es que con el TAC podemos identificar algunos canales, pero no podemos ver todos los canales y tampoco podemos ser tan precisos en identificar la estructura 3D de los canales que estamos viendo. Cuando nosotros utilizamos, o el primer estudio que hicimos nosotros para ver la utilidad de la utilización de técnicas de imagen y cómo éstas podían ayudar en la identificación del sustrato de las arritmias ventriculares, y esto podía ser beneficioso en el resultado de los procedimientos de ablación, pues rápidamente cuando comparamos dos grupos de pacientes, algunos de ellos en los que teníamos mapa electroanatómico y otros en los que teníamos mapa electroanatómico más la información de la resonancia introducida dentro del sistema de navegación, pues nos dimos cuenta de que teníamos mejores resultados. Teníamos mejores resultados agudos, pero es que además durante el seguimiento teníamos muchas menos recurrencias. Y eso es probablemente porque nosotros, cuando analizábamos o intentábamos ver la presencia de sustrato responsable de arritmias ventriculares, la identificábamos mucho mejor si teníamos la información de la resonancia que si no la teníamos. Aquí tenéis un ejemplo del tipo de mapas que veíamos. Esto es una imagen de un corazón. Aquí tendríais el ventrículo izquierdo y diferenciada la zona de cicatriz de la zona de tejido sano, perfectamente bien definida, y aquí cómo identificamos un canal de conducción o un corredor de tejido heterogéneo que pasa por el medio. Eso lo tenemos antes del procedimiento de ablación y nos va a ayudar a planificar el procedimiento. Y esto es lo que obtenemos clásicamente después de, pues quizá una hora o más de una hora de hacer un mapa electroanatómico con una alta resolución, con interpretación dificultosa de electrogramas, etcétera, etcétera. Simplemente para que os hagáis una idea de lo beneficioso que es tener este tipo de información.
Aquí tenéis fusionado el mapa obtenido con la resonancia con el mapa obtenido después de mapear el ventrículo durante un tiempo prolongado intraprocedimiento. Y veis cómo los dos coinciden y nos dan información que puede ser adicional una al otro. A veces, al principio, y la forma a la que estábamos nosotros obligados, a interpretarlo, los mapas obtenidos de la resonancia magnética previa al procedimiento nos indicaban que había algunos canales de conducción o corredores de Borderson en la cicatriz que no podíamos ver con los mapas electroanatómicos. Algunos porque eran profundos, y eso no lo veíamos con los catéteres, con los que exploramos solo el endocardio o solo el epicardio, pero no lo que ocurre en medio, y estábamos obligados a decir o considerar que eran canales falsamente positivos, porque no los veíamos en el mapa electroanatómico que hasta ese momento considerábamos que era el gold estándar. Bien, pues lo que vimos durante el seguimiento es que, como nosotros, nuestro target, pues nuestro objetivo de ablación había sido y seguía siendo durante la realización de este estudio el mapa electroanatómico, pues lo que vimos fue que en los pacientes en los que había canales que hasta ese momento considerábamos que eran falsos positivos y no se hacían ablación de esos canales, tenían más recurrencias en comparación con los pacientes que no tenían estos canales que estábamos obligados, de momento, a considerar que eran falsos positivos. Desde el momento en que analizamos estos datos, nosotros ya no consideramos, y creemos que no deben de considerarse, canales falsamente positivos, aquellos que se ven con técnicas de imagen como la resonancia, y que deben ser canales que deben de ser ablacionados también durante el procedimiento de ablación, y que es lo que nosotros hacemos en la actualidad. En la actualidad nosotros lo que hacemos es ablación guiada exclusivamente por la resonancia magnética. Es decir, nosotros no hacemos mapa electroanatómico. Repito, no hacemos mapa electroanatómico. Y lo repito porque es una cosa que puede sonar extraña a algunos electrofisiólogos, pero la verdad es que no lo hacemos porque, no por nada, simplemente porque no es necesario. Ya nos tomamos nuestro tiempo o hicimos el estudio pertinente para ver si esto era mejor, peor o equivalente a lo que hacíamos hasta ese momento, y lo que vimos es pues, que era mejor, como ahora os voy a mostrar. Por lo tanto, tenemos tres tipos diferentes de hacer la aproximación a la ablación de sustrato de taquicardias ventriculares. No tener una resonancia, porque no hemos podido conseguirla, tener una resonancia y utilizarla en combinación con el mapa electroanatómico, con lo cual añadimos un tiempo adicional de adquirir el mapa, analizar el mapa, hacer las ablaciones guiadas por lo que hemos visto en el mapa, después hacer otro mapa de comparación finalmente y al final chequear cómo ha quedado el resultado de la ablación, o bien hacer procedimientos que simplemente cogemos la imagen de la resonancia y cuando el paciente lo tenemos en el laboratorio de electrofisiología, hacemos una fusión con la raíz aórtica, que es lo que hacemos habitualmente, y vamos directamente a hacer la ablación del sustrato. Este es el procedimiento típico que nosotros hacemos, ¿vale? Obtenemos la imagen de la resonancia, de la imagen de la resonancia obtenemos la anatomía del ventrículo, los grandes vasos, las arterias coronarias, la localización de la cicatriz, vemos si esta cicatriz es endocárdica, epicárdica, transmural, vemos la presencia de canales de conducción o no, y dónde están localizados, y una vez que tenemos todo eso, lo que hacemos básicamente es ir con un catéter, reconstruir el arco aórtico, con el arco aórtico fusionamos con el arco aórtico obtenido con la resonancia y ya estamos listos para navegar con el catéter de ablación. Aquí tenéis un ejemplo, que es un ejemplo que yo siempre, es el que utilizo habitualmente. Aquí lo podéis ver a una velocidad rápida, pero vaya, es un ejemplo típico. No se suele tardar más de 5 minutos en obtener la anatomía del arco aórtico y una vez tenemos la anatomía del arco aórtico, lo que hacemos es fusionarla con la anatomía del arco aórtico de la técnica de imagen que hayamos utilizado. Nosotros habitualmente utilizamos resonancia y TAC, utilizamos imagen multimodal porque con la resonancia vemos el tejido y con el TAC tenemos mucho detalle de la estructura de las arterias coronarias y ya sabéis que el TAC tiene una resolución mucho mayor que la resonancia. Y al final, este es el mismo ejemplo que os estaba mostrando antes, esto es lo que tenemos. Tenemos toda la definición anatómica posible y además tenemos esto de aquí,
que de forma individualizada es el tejido que es responsable de las taquicardias ventriculares que tiene el paciente. Ese es nuestro target. Y toda esta información la tenemos ya antes del procedimiento de ablación y os podéis hacer una idea de lo facilitador que es esto para hacer las intervenciones. Aquí vemos, por ejemplo, que este canal que veis aquí está epicárdico con respecto a la superficie endocárdica y que hay otros canales que tienen una trayectoria que va más cercana al endocardio. Por lo tanto, es útil no solamente para ver el sustrato que debemos ablacionar, sino también para conocer cuál es la trayectoria tridimensional de los canales de conducción que van a ser los responsables de las taquicardias ventriculares. Seguimos a la siguiente. Bien, y esto es lo que nosotros obtenemos de forma atípica cuando comparamos los pacientes a los que les hemos hecho ablación de sustrato de arritmias ventriculares sin información de la resonancia, con una resonancia que ayuda junto con el mapa electroanatómico o bien con una resonancia sola con la que vamos directamente a hacer la ablación en función de lo que vemos en la técnica de imagen obtenida antes de la intervención. Aquí veis cómo la reducción de la duración del procedimiento es importantísima, se reduce probablemente más de la mitad del tiempo, se reduce muchísimo la necesidad de fluoroscopia durante la intervención, se reduce mucho la necesidad de aplicación de radiofrecuencia porque somos mucho más precisos en identificar los canales de conducción, que ya los tenemos antes de comenzar. La inducibilidad, es decir, el resultado agudo del procedimiento también es mejor y bueno, la inducibilidad al final del procedimiento pues es mejor, lo cual también se traduce en menores recurrencias durante el seguimiento cuando comparamos con no tener la resonancia o tener la resonancia junto con la realización del mapa electroanatómico. Aquí veis, esto es para mostraros cómo hasta ahora os hemos explicado cómo hacemos la ablación de sustrato, cómo se puede ver todo el sustrato y cómo uno lo puede eliminar todo, tanto el sustrato responsable de taquicardias ventriculares clínicas como de cualquier otra taquicardia ventricular, sea o no inducible o la haya tenido ya o no el paciente o sea una taquicardia que vaya a tener en el futuro. Pero cuando nosotros lo que queremos hacer es ablacionar una taquicardia ventricular clínica, el software de postprocesado que utilizamos utiliza o identifica también la zona de la cicatriz, identifica la localización del canal y nos dice en qué segmento del ventrículo está la salida del canal, que es la que va a dar lugar a la morfología típica de la taquicardia ventricular. La localización de la salida del canal en cada uno de los segmentos es lo que va a definir la morfología de la taquicardia ventricular. Y la morfología de la taquicardia ventricular, este software de postprocesado ya es capaz de asociar una taquicardia ventricular determinada con una morfología determinada a un segmento determinado. Y lo que ocurre habitualmente es que en un segmento determinado normalmente hay solamente una salida de canal, con lo cual al final lo que identifica es el target exacto al que hay que ir a hacer la ablación en el caso de taquicardias de las que dispongamos de un electrocardiograma o bien antes del procedimiento o durante el procedimiento. Cuando es esto lo que hacemos, un procedimiento de ablación de taquicardia ventricular clínica dura típicamente menos de 30 minutos, lo cual es un avance tremendo con respecto a lo que hacíamos hasta ahora. Simplemente esto no es que esté relacionado con imagen, pero lo va a estar y simplemente es por deciros que nosotros hemos analizado nuestra serie, que es un registro prospectivo multicéntrico realizado en hospitales españoles que utilizan la misma técnica de ablación que utilizamos nosotros, que es básicamente hacer ablación de sustrato durante ritmo sinusal, y en el que lo que hemos visto es que, aparte de tener muy buenos resultados durante el seguimiento, lo más importante probablemente es que la mortalidad a 30 días, que está muy relacionada con lo que ocurre durante el procedimiento de ablación y con si durante el procedimiento de ablación ocurren situaciones de inestabilidad o no por inducir taquicardias ventriculares, pues es que como nosotros hacemos los procedimientos de ablación durante ritmo sinusal siempre sin inducir las taquicardias ventriculares, la mortalidad a 30 días es escandalosamente inferior a todo lo publicado hasta ahora y eso no es porque se haga en un centro determinado, sino que es algo que se obtiene en un registro multicéntrico.
de personas diferentes en centros diferentes. Por lo tanto, hacer la ablación en ritmo sinusal va a pasar a ser una cosa altamente recomendable. Y esto lo comento en esta charla que habla de imagen porque la unión perfecta probablemente es hacer ablación de sustrato de taquicardias ventriculares durante ritmo sinusal sin necesidad de mapa electroanatómico y con la información de la imagen previa al procedimiento y especialmente la información de la resonancia magnética nuclear. Aquí os muestro un caso de un paciente con una taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha y que por la morfología que tiene, a nosotros lo que nos sugiere es un origen, probablemente de una cicatriz localizada en la parte anterior del ventrículo izquierdo, con una salida probablemente lateral, porque lleva morfología de bloqueo de rama derecha, es bastante ancha y en segmentos inferiores. Esta es la imagen de la resonancia que obtuvimos de este paciente y aquí lo que vemos es que probablemente el lugar que nos sugiere la morfología de la taquicardia ventricular, el lugar de origen o el lugar en el que tiene el exit site del canal que existe en la cicatriz, pues debería de estar localizado en esa parte del ventrículo. Y cuando nosotros tenemos esta información, que es información, esto no es un mapa de carto, de navegador ni nada, esto es un mapa de la resonancia y que es lo que nosotros tenemos antes de comenzar la ablación, lo que hacemos es dirigirnos con el catéter al canal que es probablemente el responsable de la taquicardia ventricular, comprobar que tenemos un electrograma de canal, estimular en ese lugar y ver que efectivamente reproducimos al 100% la morfología de la taquicardia ventricular. En este caso, por suerte, durante la estimulación o el pacemapping fuimos capaces de inducir la taquicardia ventricular, que podéis comprobar de un latido a otro, pues que es 100% igual a la taquicardia ventricular clínica del paciente. Pues una vez que nosotros hemos hecho la fusión con la resonancia que obtuvimos antes del procedimiento, hemos ido aquí y hemos comprobado que efectivamente es el canal responsable de la taquicardia ventricular, aplicamos radiofrecuencia durante unos segundos y si nuestro objetivo es ablacionar la taquicardia ventricular del paciente, pues nosotros hemos hecho un procedimiento que tiene una duración de piel a piel clarísimamente inferior a 30 minutos y con esto hemos acabado. Nosotros habitualmente, además de eliminar el canal responsable de la taquicardia ventricular, lo que hacemos es eliminar todo el resto de canales y todo el resto del sustrato que tienen los pacientes. Esto es simplemente para deciros cómo incluso podríamos hacer otras cosas si tenemos toda esta información. Aquí veis un paciente en el que tenemos la información de las coronarias, cómo las ramitas de las coronarias van irrigando específicamente algunos de los canales y cómo esto pues, se podría incluso utilizar para hacer alguna terapia más dirigida, por ejemplo, si nos ponemos a utilizar la imaginación, pues en algún paciente posoperado de cirugía cardíaca con un canal que transcurre epicárdico y que no lo vamos a poder ablacionar y con el que a lo mejor lo que podemos hacer es introducirnos en estas ramitas de las arterias coronarias y hacer una terapia focalizada y eliminar exactamente el canal responsable de la taquicardia ventricular. Simplemente deciros que estos son técnicas de imagen que se pueden hacer en cualquier hospital, con cualquier sistema de resonancia de los que hay disponibles comercialmente, con un software de postprocesado que está disponible comercialmente y que todo el mundo puede adquirir, que se utiliza actualmente, en el momento actual, en muchos hospitales de Europa, Asia, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, y que en términos de taquicardia ventricular postprocesada llevamos pues, muchos miles de pacientes ya analizados con este software. La gente en general está muy contenta. Recomendaros que toda esta información que hemos ido generando durante estos últimos años es información que se ha tenido en cuenta en el último documento de consenso para ablación de arritmias ventriculares y que son actualmente, se considera que son indicaciones de clase 2A, la utilización de este tipo de imágenes obtenidas antes del procedimiento para planificar el procedimiento, pero también, y de forma muy importante, para mejorar los resultados de la ablación y que, por lo tanto, son cosas que habría que tener en cuenta e intentar seguir las recomendaciones. Y como conclusión, pues podemos decir que la cuantificación de la cicatriz y su caracterización en prevención primaria nos puede ayudar a identificar a los pacientes con un riesgo aumentado de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o muerte súbita cardíaca, que la información de la resonancia permite una mejor selección de pacientes de entre los que se someten a resincronización cardíaca que deberían recibir o no un desfibrilador de backup, que el remodelado en los pacientes de resincronización al menos
no debe de ser un criterio utilizado para hacer un downgrade durante el seguimiento en caso de que haya un aumento considerable de la fracción de eyección, sino que se tendría que mirar la presencia de cicatriz y cuantificarla, que necesitamos más estudios para ver cómo puede ser de útil medir los gramos de canal, su presencia y los gramos de canal en algunas situaciones clínicas diferentes a la resincronización cardíaca, por ejemplo, en pacientes con QRS estrecho, pacientes posinfarto de miocardio, pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, y que la caracterización de la cicatriz para los procedimientos de ablación ayuda a la planificación del procedimiento, ayuda a mejorar los resultados de la ablación agudos y durante el seguimiento, ayuda a hacer procedimientos más eficientes y que necesitamos más estudios para ver los beneficios que puede aportar la imagen conjuntamente con la realización de ablación de sustrato durante el ritmo sinusal. Y probablemente nosotros ya lo estamos haciendo, estamos en el diseño y lo vamos a hacer estudios aleatorizados de ablación de sustrato de taquicardias ventriculares como prevención primaria, porque estamos en condiciones de hacer procedimientos inferiores a 1 hora de duración, que utilizan muy poca fluoroscopia, que tienen muy pocas complicaciones y que nos van a permitir disminuir en pacientes que lleven ya un desfibrilador o que tengan ya indicación de desfibrilador las terapias apropiadas de este, pero también es posible que mejoremos algo más en aquellos que tienen fracción de eyección superior al 35% y que en el momento actual no tienen indicación de recibir un desfibrilador y algunos de ellos sabemos que hacen muerte súbita durante el seguimiento. Aquí tenéis una imagen del centro, que es el centro nuevo al que llegamos hace algo más de un año y de todos los colaboradores, los más habituales. Y bueno, ya hicimos el año pasado el primer curso de imagen para ablación de taquicardia ventricular y estáis todos invitados a venir cuando queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, doctor Berrueso, muchas gracias por tu fascinante charla. Vamos a proceder a las preguntas. Hay preguntas en el chat. Algunas son de carácter, digamos, clínico. Hay otras que son más de flujo de trabajo y de carácter técnico respecto a la toma y procesado de imágenes. Yo voy a empezar por mencionarles, digamos, unas preguntas clínicas que tenemos acá en el chat, repito. La primera de ellas tiene que ver, dice acá, dado que el proceso de remodelado de la cicatriz parece ser un fenómeno independiente del cambio en la fracción de eyección, ¿cada cuánto sugiere usted hacer estratificación de riesgo por imagen en pacientes después de un infarto de miocardio? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy buena, lo cual habla bastante bien del nivel de la audiencia que tenemos. Nosotros pensamos que probablemente el momento más apropiado para, si lo que queremos es cuantificar la cicatriz, una resonancia inicial sería bastante apropiado hacerla alrededor de los 6 meses del infarto. Mientras tanto, nos tenemos que manejar en términos de decisiones clínicas en base a fracciones de eyección. Y si lo hacemos a los 6 meses, vamos a tener una idea muy aproximada de lo que va a ocurrir realmente a largo plazo. Porque los cambios que se producen entre 6 meses y una situación claramente ya cronificada o curada del infarto de miocardio ya no son tan importantes y la presencia o ausencia de canales, por ejemplo, a 4 años de seguimiento, es fácilmente predecible por lo que vemos en la resonancia de 6 meses. Ok, muchas gracias. Alejandro, doctor Alejandro Laya, ¿podría usted hacer la siguiente pregunta que está en el chat? Creo que es de carácter más técnico. Perfecto. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Excelente, como siempre. Hola. Sí, hola. Creo que
Fue la voz de... Sí, se cortó. Sí, preguntan, en su unidad, ¿qué profesionales de soporte tienen y qué profesionales se necesitan para implementar y utilizar estos software de postproceso? Por ejemplo, ingenieros biomédicos o de sistemas, ¿qué profesionales necesitan? Bueno, nosotros en nuestro centro, para obtener la imagen, pues simplemente el personal que en algunos sitios son radiólogos, en otros son cardiólogos que se dedican a imagen. Aquí no hay que hacer nada especial. Nosotros hacemos el procesado de las imágenes, o nos lo hace un ingeniero biomédico, que es el que está manejando el sistema de navegación. No lo hace alguien de staff de arritmias, en nuestro caso. Lo hace él y son procesos que no le llevan demasiado tiempo. Si son resonancias, nosotros solemos tener la imagen de la resonancia de unos días antes del procedimiento, y en el caso de ser TACs, pues como la obtención del TAC es mucho más rápida, a veces incluso la tenemos del mismo día. Y nada, hace el procesado un ratito antes del procedimiento y es algo que le suele llevar 20-30 minutos. Bueno, acá hay otra pregunta. Felicitaciones, doctor Berrueso. ¿Ha usted observado diferencia en el número de canales y su forma de acuerdo al tipo de enfermedad cardíaca que padezca el paciente? Si los canales son diferentes en casos de cardiopatía isquémica y no isquémica, ¿es esa la pregunta? Es lo que yo entiendo de la pregunta, sí. Sí, yo la entiendo igual. Sí. Pues sí, hay algunas diferencias, pero básicamente canales podemos encontrar tanto en pacientes con cardiopatía isquémica como en no isquémica. Las diferencias entre las cicatrices entre los pacientes con cardiopatía isquémica y no isquémica es que habitualmente, por lo que nosotros hemos visto, el contenido en border zone es más alto en los pacientes con miocardiopatía no isquémica, pero la presencia-ausencia de canales en pacientes que están teniendo taquicardia ventricular y la presencia-ausencia de estos corredores de border zone, por tanto, pues es parecida en el número de canales. En la arquitectura, digamos que es una cosa que no hemos analizado en profundidad, pero se pueden ver igualmente. Es un poco más complicado de ver cuando son cicatrices puramente medio miocárdicas, porque el mecanismo a veces es un poco diferente, pero cuando son cicatrices superficiales en el subendocardio o en el subepicardio, la estructura de la cicatriz es muy parecida. Alejandro, ¿quieres hacer la siguiente? Sí, pregunta, creo que es el doctor Daniel Izaza. ¿Están experimentando ustedes con ablación mediante radiación invasiva? Nosotros hemos tenido algún caso de paciente para hacer, bueno, alguno no, hemos tenido exactamente un paciente que nos pareció apropiado para hacerlo. Al final no pudimos hacerlo por una cuestión técnica, pero de momento y a medio plazo no veo que sea una opción que vaya a ser frecuente en la clínica, porque son muy pocos los pacientes en los que nosotros no hemos podido solucionar el problema de arritmias del paciente en cuestión, vaya. Acá hay otra pregunta, doctor Berrueso, en otras unidades, ¿qué tan fácil ha sido la implementación de esta técnica guiada por imágenes? O que se refiere al procesado de imágenes, postprocesado y demás. Bueno, pues quizá la dificultad principal puede ser, o las principales pueden ser A ver, durante muchos años nosotros hemos creído en la utilidad de la imagen y por lo tanto siempre hemos hecho una resonancia de la mayor calidad posible antes de implantar los dispositivos. En muchos centros esto no ha sido así y al final los electrofisiólogos lo que tienen es un paciente con arritmias ventriculares y un dispositivo implantado, un desfibrilador. Entonces, en esos casos es difícil obtener la resonancia, o no es difícil obtener la resonancia, pero se necesitan secuencias especiales que no hagan artefacto. Digamos que esta es la limitación fundamental. Aún así, utilizar imagen es importante y es sencillo,
Porque uno puede utilizar, si no es capaz de obtener una resonancia, una imagen de un TAC. Un TAC es una técnica que nos proporciona una imagen muy detallada de todas las estructuras cardíacas y nos permite ver aproximadamente 2/3 de todos los canales que podemos identificar mediante la resonancia cardíaca. Y luego, otra opción, que es algo que hemos estado comentando antes de esta charla, pues es hacer un pequeño protocolo de research, de investigación en el hospital y solicitar a las empresas, digamos, dueñas de que han proporcionado los sistemas de resonancia en cada uno de los hospitales, pedirles las secuencias de banda ancha o de wideband, que son secuencias que no están disponibles comercialmente, pero que si uno hace un pequeño protocolo de investigación, pues va a tener permiso para poderlas utilizar. Y actualmente tanto Siemens como Philips pueden proporcionar ese tipo de secuencias, que son las secuencias work in progress. De manera que la limitación principal es que el hecho de que los pacientes son portadores de dispositivos en muchos casos, pero como veis se puede sustituir también por la obtención de un TAC y hacer el postprocesado y tener mucha más información de la que tienes sin tener ninguna técnica de imagen, y esto también es útil. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta más? Alejandro. Bueno, yo aprovecho, creo que Alejandro... listo. Se me cayó el internet. Quería preguntar, no sé si ya lo hicieron, pero esta tecnología o esto se puede hacer con cualquier navegador. Actualmente el software de postprocesado nos permite utilizarlo tanto con Carto como con el sistema de navegación de Abbott. Es decir, con St. Jude Medical Abbott y con Biosense, con Carto, se puede utilizar con los dos. Que son los mayoritarios. Al final, prácticamente cualquiera que quiera utilizar imagen postprocesada puede utilizarla. Yo tengo una pregunta, Antonio, y es basado en los hallazgos de imágenes, en la planeación del procedimiento. ¿Hay algunos de estos hallazgos que hagan precluir el procedimiento para ti? Que tú digas, este paciente no le va a ir bien en ablación, neuromodulación, eventualmente trasplante, etcétera, refiriéndome específicamente a sustratos intramurales de muy difícil acceso, por ejemplo. Pues quizá te podría decir yo el caso típico en el que yo casi que preferiría utilizar fármacos antiarrítmicos y ni siquiera intentar hacer una ablación, aunque tenga la información de la imagen, podría ser el paciente con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, con cicatriz muy extensa y con múltiples segmentos con cicatriz intramural. Aún así, lo haría si el problema clínico del paciente es una taquicardia ventricular monomorfa repetitiva. Aún así, en ese caso, lo haría. Pero hay veces que este tipo de pacientes lo que tienen son taquicardias ventriculares polimorfas o FVs o TVs muy rápidas y el sustrato es muy, muy, muy extenso. Es decir, fases terminales de esta enfermedad. Pues probablemente en esos pacientes pues yo me decantaría más por utilizar fármacos antiarrítmicos. Y luego, pues como siempre, la presencia de trombos intraventriculares. Aunque yo sí que os puedo decir que nosotros hemos hecho ablaciones en situaciones clínicas en las que se consideraba que era importante porque no se podían manejar farmacológicamente, y gracias a la utilización de estas técnicas de imagen que nos mostraban con exactitud dónde nos movíamos con el catéter y dónde estaba situado el trombo, hemos hecho ablación de taquicardia ventricular y le hemos solucionado el problema al paciente, incluso con el trombo intraventricular. Ok. Una pregunta más, Antonio. ¿Cuál es el endpoint, el endpoint final de la técnica guiada por imagen? ¿No es cierto? Es decir, después de que tú identificas pues el canal, porque lo estás viendo en la imagen, ablactas
pero ¿cómo sabes que hiciste el efecto necesario, que hiciste transmodalidad, o que es decir, igual tienes un endpoint electrofisiológico del cambio de las señales que ves en el catéter, o por inducibilidad al final del procedimiento, o qué sigues? Al final, lo que se pretende al final es eliminar por completo todo el sustrato. Y una vez que se considera que se ha eliminado por completo todo el sustrato, chequeamos con intento de inducción. Si no se induce Héctor nada... Medina, pero no sé si ya la hicieron. ¿Cómo? Aló. Pregunta Héctor Medina, ¿hay alguna diferencia en lo que se obtiene con CMR42 y MEDIS, software muy tradicional de resonancia magnética, con este nuevo software? ¿Hay riesgo de variabilidad de medición de realce tardía entre software como ocurre en efecto en strain entre software de ECU como Philips y General Electric? ¿Si hay diferencias entre unas máquinas y otras con la forma de adquirir? No, lo que entiendo es si hay diferencias entre lo que se obtiene con software tradicionales como MEDIS y CMR42 con este software, con el A3A. Pues la verdad es que no te sé responder a esa pregunta, porque esa pregunta seguramente está hecha por alguien experto en radiología y en resonancia y TAC, y yo no lo soy, así que no te sabría responder exactamente. Aquí tengo que reconocer mis limitaciones en esto. Esto lo llevan nuestros ingenieros y el ingeniero biomédico que nos hace las segmentaciones. No sabría decirte. Lo que sí te puedo decir, que puede ser algo parecido quizá al tipo de respuesta que él espera, es que las imágenes que nosotros analizamos y que nos envían de muchos centros, a veces para preguntarnos qué tal nos parecen, es que son de calidad con todos los sistemas de adquisición, tanto con General Electric como con Philips como con Siemens. Y con todas las máquinas de resonancia, si tienen un software de cardio avanzado, se pueden obtener imágenes de mucha calidad. Y además, la calidad que se obtiene con resonancias de 1.5 teslas es tan buena o mejor en muchos casos que la que se obtiene con máquinas de 3 teslas. Y si queréis, termino la pregunta que me había hecho Luis, porque es una pregunta importante. Nuestro endpoint es la eliminación completa del sustrato. Una vez que eso está conseguido, chequeamos la inducibilidad. Si el paciente no es inducible, cosa que ocurre en alrededor de un 80 o más % de los casos, el procedimiento se da por finalizado y se ha hecho todo en ritmo sinusal. Si el paciente todavía es inducible y se induce una taquicardia ventricular, sea clínica o no, se mira la morfología de la taquicardia ventricular, se va a la zona de interés, dependiendo de la morfología que tenga, y se mira a ver si queda alguna parte de canal o alguna parte de cicatriz que no se ha ablacionado por algún motivo o que haya pasado desapercibida por algún motivo. ¿Por dónde empezamos siempre? Por eliminar las entradas de todos los canales identificados. Una vez que eso está hecho, con el propio catéter de ablación, chequeamos el interior de la cicatriz a ver si quedan electrogramas con componente retrasado. En la mayoría de los casos no quedan. Si queda alguno, lo quemamos también. Pero vaya, la técnica que nosotros utilizamos es esa, porque creemos que es la más eficiente, pero se puede utilizar cualquier otra. Lo positivo de todo esto es que tú tienes dónde está localizado y cuál es su distribución 3D antes de comenzar a hacer la ablación. La forma en la que lo hagas, al final, no tiene tanta importancia. Bien. Antonio, hay una pregunta acá, y yo tengo una más para ti, pero primero la del público. ¿Cómo se diferencian la resonancia nuclear magnética? ¿Cómo se diferencian los canales endocárdicos versus los epicárdicos? ¿Cómo se ven? De hecho, pregunta, pero creo que tú lo mostraste en la charla. Sí, la forma de verlo es básicamente porque tú lo que estás identificando con la resonancia es una estructura 3D. Tú ves visualmente, ves perfectamente por dónde transcurre en todo el espesor del miocardio el canal. Hay canales que están confinados al subendocardio, hay canales que están confinados al subepicardio y hay canales que transcurren desde uno al otro y otros que también son medio miocárdicos. Eso se ve perfectamente, es decir, visualmente tú tienes muchas formas de identificarlo. Es fácil. La pregunta que te iba a hacer, ya, es decir, estamos pasados 4 minutos, yo creo que tenemos un par de minutos más.
¿has hecho pacientes que tengan recurrencia arrítmica después de la primera vez que se hacen guiados por tu técnica con imágenes? Y de ser así, ¿cuál es la causa más frecuente que has identificado que explique la falla? Bueno, eso, tú ya sabes que nosotros no tenemos recurrencias. Esto es una broma. Bueno, en los pocos casos que hemos... en los pocos casos que hemos hecho, que no son muchos, afortunadamente, bueno, pues cuando vemos que hay una recurrencia, siempre encontramos la causa. La causa es que no se ha eliminado por completo el sustrato. En la mayoría de los casos que hemos tenido, bueno, hemos tenido más casos de estos cuando hacíamos las ablaciones guiadas solamente por mapa electroanatómico que cuando las hacemos guiadas por imagen, porque no se es tan preciso en identificar el sustrato con técnicas de mapeo con catéter que con técnicas de imagen. Con técnicas de imagen es muy difícil no identificar un lugar que sea sustrato para taquicardias ventriculares, aunque esté en puntos diferentes del ventrículo. A veces nos focalizamos, por ejemplo, en un paciente tipo con cardiopatía isquémica en un infarto inferior y luego resulta que tiene otra zona a la que no le habíamos prestado tanta atención y que también puede ser responsable de taquicardias ventriculares durante el seguimiento y que si tú no tienes una resonancia magnética no la ves bien. Muy bien. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? Sí, creo que la última. Sí. Quiero preguntarte, con base en lo que tú ves en la planeación preoperatoria con el software, ¿tú has entrado de una vez ya algún paciente con alguna cicatriz intramiocárdica, un canal intramiocárdico, has entrado una vez con ablación bipolar o con aguja o alguna cosa? Sí, lo hemos hecho, pero la verdad que en nuestra experiencia, cuando tú tienes la imagen previa al procedimiento de la resonancia, incluso aunque sean cicatrices septales, lo que haces es localizar la cicatriz mucho mejor que cuando la intentas localizar con catéteres de ablación, incluso aunque utilices imagen derivada de los electrogramas unipolares, sabes con mucha más exactitud dónde estás localizado con respecto a la cicatriz y también sabes una cosa que es mucho más importante incluso que esto, no solamente la localización espacial y el segmento donde está el realce responsable o la cicatriz, la fibrosis responsable de taquicardia ventricular, sino el lugar ventrículo derecho versus ventrículo izquierdo en el septo o endocardio versus epicardio, el lugar en el que existe una menor distancia desde la superficie en la que estás mapeando y ablacionando con el catéter de ablación hasta el centro de la zona fibrosa que estás identificando en la imagen que tienes con la resonancia. Con eso, en la inmensa mayoría de los casos, hemos podido hacer las ablaciones con ablación unipolar. En las ocasiones que no hemos podido, que han sido ocasiones en las que el paciente tenía un septo muy grueso, cuando hemos utilizado ablación bipolar, no nos ha aportado gran cosa. Esa es nuestra experiencia. Yo sé que hay pues, otras personas que tienen una experiencia diferente, pero esa ha sido nuestra experiencia. Yo quisiera despedir la actividad con una pregunta final. Tenemos más o menos 2 minutos para cerrar. Y es, ¿tienes alguna sospecha fisiopatológica del por qué, a pesar de que la cicatriz, como estoy viendo en su remodelamiento, la también va bajando, a pesar de que la cicatriz va disminuyendo? Se ha entrecortado un poco, a ver si he entendido la cicatriz. O sea, el por qué el miocardio remoto remodela mal, a pesar de que la cicatriz se reduce de tamaño. Sí, exacto. Pues eso depende del tipo de respuesta inflamatoria que ocurra durante la fase aguda del infarto, con una gran probabilidad. Y depende sobre todo del tipo de monocitos y la diferenciación que hagan. Sabes que hay respuesta inflamatoria mediada por células tipo monocitos con un tipo de características u otras. Algunos son monocitos reparadores y otros se dividen en clásicos y no clásicos. Unos reparan y otros exacerban la respuesta inflamatoria.
Y cuando nosotros comparamos el tipo de reacción o respuesta inflamatoria en la fase aguda del infarto con la presencia o ausencia de canales en una resonancia a 6 meses, hay diferencias. Y probablemente ese tipo de respuesta inflamatoria no solamente tenga repercusión en el tipo de remodelado que hay en la cicatriz, sino que vías paracrinas también definan o decidan si el paciente finalmente va a hacer un remodelado patológico del miocardio remoto a la zona de la cicatriz o no. Algunas sustancias, como por ejemplo la elevación aguda en la fase aguda del infarto de sustancias como por ejemplo la galectina, identifican a aquellos pacientes que van a remodelar mal en términos tisulares, es decir, que van a aumentar los mapas T1 y van a aumentar la matriz extracelular. De modo que son vías diferentes que dependen mucho de cómo los pacientes a título personal responden en la fase aguda del infarto a esta agresión y que son cosas que básicamente no conocemos, que están relacionadas, tal como hemos pensado clásicamente, con, digamos, con la mecánica de funcionamiento del ventrículo, pero que eso no lo explica todo. Ok. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la actividad, agradeciéndole inmensamente al doctor Berrueso su amabilidad, su tiempo, su excelente y muy interesante charla, la cual nos deja pues una gran cantidad de tareas y de necesidades de ahondar mucho más en el tema y de explorar mucho más en nuestra región el uso y la aplicación de tecnologías y de este tipo de software de postprocesado para muchas cosas como estratificación de riesgo, toma de decisiones en upgrades o downgrades mejor de resincronización y para lesión de taquicardia ventricular. Aprendimos mucho. Muchas gracias, Alejandro, también por ayudarnos a organizar este webinar y por tu generosidad en habernos incluido a la institución dentro de esta actividad. Y muchas gracias a todos los asistentes, al equipo de trabajo de la Fundación Cardioinfantil que organizó el webinar, el cual esperamos posteriormente ya tener disponible para acceso al público. Un feliz fin de día a todos, feliz fin de noche para Antonio y esperamos vernos prontamente en muchas más actividades como esta. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, un placer. Gracias, Antonio. Chao. Alejo. Chao, Luis. Chao, Víctor. Chao. Chao, chao.